La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Nuestros Derechos Colectivos. Don Mauro, buenos días, ¿cómo está? Creo que está preocupado. Buenos días, doña Manuela. No, estoy bien. Solo estaba pensando. Ayer escuché a dos señores que hablaban de derechos. Dice que, aparte de los derechos que tenemos como personas, tenemos derechos colectivos. Y eso no lo entiendo bien. Sí, don Mauro. Por el hecho de ser comunidades campesinas o pueblos indígenas, así como tenemos derechos cada persona, tenemos derechos colectivos, como por ejemplo nuestras fiestas del agua, donde bailamos con nuestros danzantes, hablar nuestro quechua cuando vamos a la posta de salud, lo que contamos las historias de la comunidad, nuestra vestimenta, eso es derecho a la identidad cultural. Ah, eso es el derecho a la identidad cultural, que es uno de los derechos colectivos entonces. Sí, don Mauro. También está el derecho a la tierra y territorio, el derecho colectivo a acceder a esta madre tierra donde sembramos, Pachamama que nos da vida, el aire que respiramos, las aguas de nuestros ríos, lagunas, nuestros árboles que nos protegen de inundaciones. ¿Y también nuestros apus donde llevamos nuestras ofrendas? Así es, don Mauro. Eso también es un derecho colectivo. Otro, por ejemplo, es el derecho a la consulta previa. Mira lo que está pasando en Las Bambas, en Apurímac, con una empresa minera. Está en problemas por contaminación ambiental y para que no pase esas cosas, el Estado debe de consultarnos antes de que inicie cualquier tipo de actividad minera. ¿Qué? ¿Eso también es un derecho que nos pertenece? Claro, don Mauro, esas actividades pueden afectarnos positiva o negativamente a nuestros pueblos, como está pasando en Apurímac, pues. Así como estos hay otros derechos que nos pertenecen colectivamente. A eso se dice derechos colectivos, don Mauro. Ah, qué bueno, doña Manuela. Ahora que sabemos, hagamos respetar también esos derechos como comuneros y comuneras de nuestros pueblos. Claro, don Mauro. Estos derechos están reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en las leyes nacionales también. Ya ves, doña Manuela, cuántas cosas nos falta conocer. Si es que hay capacitaciones, avíseme que participaré sin falta. Ya, don Mauro, otro día conversamos, pues. Hay muchas cosas que tenemos que conocer hombres y mujeres de las comunidades. Bueno, ya me voy, mi vaquita ya me ha dejado. Hasta la tarde, don Mauro. Sí, doña Manuela, vaya, vaya. Hasta la tarde. Que le vaya bien. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.